SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy comienza el deshielo arancelario. We have reached an agreement on a 90-day pause and substantially moved down the tariff levels. Both sides on the reciprocal tariffs. Estados Unidos, China anuncian un deshielo arancelario. Lo ha anunciado el secretario de Estados Unidos, Scott Bessent. We would like to see China open to more U.S. goods. We expect that as the negotiations proceed, diciendo que se espera que esto vaya a corregir los desequilibrios económicos. What is our largest bilateral trade deficit into balance. Lo que hoy hace Estados Unidos no solo es parar, sino que además es dar marcha atrás. Es un giro literalmente de 180 grados a lo que se había hecho hasta el mundo. De momento, el acuerdo consiste en, del 145% de aranceles que se imponían, dejarlos en el 10%. Estados Unidos rebaja hasta este punto esos aranceles y China responde haciendo exactamente lo mismo. China había impuesto aranceles del 125%, ahora mismo quedan en el 10%. La rebaja va a durar 90 días para empezar mientras continúan las negociaciones y solo se va a mantener un recargo del 20% que Estados Unidos impone a China, dice, por su exportación de fentanilo, de drogas a Estados Unidos. Así que lo que se está produciendo es un deshielo en toda regla. La cuestión es cuánto hielo se va a derretir, si esto nos va a devolver a la casilla original o si quedan después de esta guerra fría arancelaria aranceles que no vamos a poder quitar, si el castigo de Estados Unidos al mundo ha terminado del todo o no. Sara Canals, Washington, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Sara, ¿en qué consiste el acuerdo y sobre todo cómo se presenta, cómo se vende? Lo que han acordado es una prórroga de 90 días que empieza este miércoles 14 de mayo y en la que van a seguir negociando, pero lo harán con esta rebaja drástica de los aranceles. Por un lado, Pekín se compromete a reducirlos del 125% al 10% y Washington del 145% al 30%. Y aquí hay un 20% adicional que se debe al fentanilo que China trafica hacia Estados Unidos. Atajar la crisis del fentanilo, de hecho, es una de las principales demandas del presidente Donald Trump y esta mañana, en una rueda de prensa, ha asegurado que los chinos se han comprometido a frenarlo y que serán premiados por ello. Y según Trump, también se han comprometido, aunque no haya nada aún por escrito, a abrir completamente su mercado a Estados Unidos. They've agreed to open China, fully open China. And I think it's going to be fantastic for China. I think it's going to be fantastic. Lo cierto es que esta rebaja temporal es mucho mayor de la que aquí los expertos anticipaban y esto explica la subida de las bolsas, pero aunque la Casa Blanca cante victoria, ahora empiezan estos 90 días de negociaciones y aquí hay dos detalles importantes, Javier. Uno, Donald Trump y Xi Jinping podrían hablar a finales de semana, según ha detallado el presidente estadounidense, y dos, Trump también ha asegurado que pasada esta prórroga no espera volver al gravamen del 145% inicial y que supone desvincularse completamente de China, tal y como ha pasado en estas últimas semanas. Así que por ahora todo lo que vemos son gestos de acercamiento en un acuerdo que aquí muchos interpretan como el inicio del fin de esta guerra comercial, si es que nada se tuerce en estos 3 meses. Gracias, Sara. Un abrazo. A vosotros. La lectura política que tiene esto la está haciendo la Casa Blanca. Trump dice esto ha sido parte de la estrategia negociadora todo el tiempo. They've agreed to open China, fully open China. And I think it's going to be fantastic for China. I think it's going to be diciendo fantastic. que ha conseguido que China se abra comercialmente y que esto va a ser fantástico para China, que ha conseguido doblar el brazo chino, dice. China will also suspend and remove all of its non-monetary barriers. They've agreed to do that. Diciendo que China ha conseguido retirar todas las barreras arancelarias. Lo cierto es que Estados Unidos vende todo esto como parte de un plan. Lo hacía Howard Lutnick. The president is going to keep significant tariffs, right? Where did we come out with on Liberation Day? 34% is where it came out on Liberation Day. Pese a que antes había dicho radicalmente lo contrario. Así que la lectura política hoy es esta, la de una victoria, pero la lectura económica deja muchas dudas. La primera, esto es una rebaja arancelaria más rápida, más grande,
más duradera de lo esperado, pero esto se dice ahora es parte de una negociación cuando antes se dijo que esto era innegociable, que los aranceles iban a estar ahí para quedarse. And those are not available for negotiation. They are just going to be part of making sure we reshore the core national security items. Así que la lectura económica plantea esta pregunta. ¿Esto ha sido una estrategia negociadora o esto ha sido un dar marcha atrás justo antes de caer por el precipicio? Porque el comercio había comenzado a caer ya y la economía americana había empezado a desplomarse ya. Esto es, insisto, estrategia negociadora o evitar el desastre que uno mismo ha provocado. Esta es la primera gran cuestión económica. La segunda es si esto es el principio de algo más, si el resto de aranceles que Trump ha anunciado contra el mundo se pueden disolver en acuerdos comerciales o bilaterales como ha hecho Estados Unidos con China o Estados Unidos con el Reino Unido. Just a few moments ago I spoke to President Trump, the President of the United States, and I'm really pleased to announce to you, and I wanted to come to you to announce that we've agreed the basis of a historic economic prosperity deal. And that is a deal. Y la tercera clave en todo esto es saber en qué punto va a quedar este deshielo, porque no parece que todo el hielo arancelario se vaya a derretir. De momento, por mucho que se esté rebajando, esto no se rebaja a niveles pre-Trump. El suelo no queda por debajo del 10%, en ningún caso. Así que como mínimo se ha levantado una tasa ya. Y si uno suma todos los aranceles efectivos, entre Estados Unidos y China se ha levantado un muro, un sobreprecio del 40%. Todo lo que China vende a Estados Unidos es un 40% más caro. Con un 40% más de aranceles, las exportaciones de China a Estados Unidos todavía van a caer un tercio con respecto a lo actual. Con semejantes aranceles todavía caerán un 33%. Habrían caído mucho más con ese 145%, pero van a seguir cayendo. Esto es todavía un golpe dramático al comercio internacional y a las dos grandes economías internacionales. Las lecturas económicas son, por tanto, estas tres. Rebaja arancelaria, sí, pero la cuestión es si estrategia o simplemente marcha atrás por desastre. La segunda es preludio de qué. Y la tercera, sobre todo, es hasta qué punto. Y a partir de aquí reacciones, porque las que hemos visto en bolsa, las vamos a leer ahora mismo, han sido absolutamente espectaculares. Nadie esperaba tanto y nadie esperaba tan deprisa. El Dow ha subido 900 puntos, el Nasdaq ha subido un 4%, Amazon, Apple, Google se han disparado. How do you become the Earth's most customer-centric company? By thinking about ways to serve all of your customers. Y esas compañías, Amazon, Apple, Google, empiezan a plantear ahora si ha llegado el momento de su vuelta, porque las bolsas europeas han subido mucho más que las americanas. Es el momento de que se pongan al día. Life a little easier. Alexa, what am I holding? You'd make binge watching not just watchable, but listenable. Lo que tenemos hoy es lo mismo que se vivió tras el llamado shock de Nixon. En 1971, el presidente americano impuso aranceles, que en aquel momento saltaban del 6 al 19%, 13 puntos. Y la economía americana se vino abajo, hasta tal punto y a tal velocidad que 4 años después se seguían pagando las consecuencias, hasta que Ronald Reagan, un conservador como Ronald Reagan, fijó lo que hasta Trump había sido política arancelaria. Los aranceles no son buenos para Estados Unidos, decía Ronald Reagan. High tariffs inevitably lead to retaliation by foreign countries and the triggering of fierce trade wars. Diciendo, esto resulta en aranceles extranjeros contra nosotros, en más y más aranceles, en más y más precios. Prices made artificially high by tariffs that subsidize inefficiency and poor management. People stop buying. Then the worst happens. Markets shrink and collapse, businesses and industries shut down. Y cuando el gobierno subsidia a esas compañías mediante aranceles, ocurre lo peor. Los mercados se derrumban, las empresas cierran, millones de personas pierden su empleo. You see, at first, when someone says, let's impose tariffs on foreign imports, it looks like they're doing the cuando alguien dice, by protecting American products and jobs.
que hay que proteger productos americanos a través de aranceles, en realidad lo que está haciendo es debilitarlos, decía. First, homegrown industries start relying on government protection in the form of high tariffs. Porque las compañías empiezan a depender de protecciones arancelarias que las hacen menos competitivas. Y pasa lo que acaba pasando y lo mismo que ha pasado ahora, que there's a growing realization that the way to prosperity for all nations is rejecting protectionist legislation and promoting fair and free competition. Que hay que abrir los ojos a la libre competencia y no al proteccionismo arancelario, decía. The memory of the suffering it caused is deep and searing. And today, many economic analysts and historians argue that high tariff legislation passed back in that period, called the Smoot-Hawley Tariff, greatly deepened the depression and prevented economic recovery. Diciendo que aquellos niveles arancelarios explicaban que la Gran Depresión se hubiera prolongado y que aquellos niveles arancelarios explicaban que el shock de Nixon desde 1971 se hubiera prolongado durante años. ¿Trump ha aprendido estas lecciones o simplemente está reaccionando ante asomar a la economía americana al borde del abismo? Esta es hoy la cuestión. Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Esto es una estrategia negociadora? ¿Se buscaba esto desde el principio o esto es la lección de Reagan, la lección de la Gran Depresión? Los aranceles no funcionan. Bueno, yo creo que Trump se pasó con la escalada arancelaria con China, se asustó de que no hubiera productos en las estanterías que hay que empezar a encargar en junio, julio para el Black Friday y para Navidad, y ha encontrado una manera de recular porque a China también le parecía bien recular. Entonces yo creo que vamos a tener aranceles en el entorno del 10% al final de toda esta historia, que le van a permitir a Trump decir que va a recaudar más y así aprobar sus rebajas fiscales y el presupuesto, pero claramente esta ha sido una manera adecuada para ambos de desescalar algo que se les había ido de las manos. 10% significa que el deshielo arancelario nunca quedará como en niveles pre-Trump, que vamos a tener obstáculos al libre comercio y problemas arancelarios, aunque sean menores, todavía existiendo. Sí, cuando digo 10% me refiero a un 10% para todos menos para China. Para China van a ser mucho más altos. De hecho, para China ya están en torno al 20 y pico % y van a seguir subiendo. Y de hecho, la noticia es que los aranceles ahora mismo entre China y Estados Unidos son sobre todos los productos, no sectoriales. Me refería a un 10% siguiendo como el acuerdo de Reino Unido, donde se pone un arancel del 10 base y luego se queda en un 8 de media cuando se hacen concesiones sectoriales. Japón obtendrá lo mismo, la Unión Europea a lo mejor un poco más de arancel. Pero bueno, el punto de llegada es aranceles con China sustantivamente más altos, aunque no prohibitivos, porque estábamos en un escenario en el que básicamente no iba a haber comercio entre los dos gigantes. China sale derrotada aquí. China es una economía que depende enormemente de la exportación. El consumo en China es muy débil, la economía china tiene un consumo renqueante y hay dos claves para explicar esto. Un enorme nivel de impuestos indirectos, un IVA disparatado que se aplica incluso al alquiler y un muy escaso estado del bienestar que lo que hace es que las tasas de ahorro allí sean monstruosas. Las familias ahorran casi 1 de cada 2 yuanes que ganan. Con todo esto, China necesita la exportación. ¿China está tolerando ese 10%? ¿Esto es una derrota china, como dice Trump? No, yo creo que la guerra arancelaria era una derrota para ambos y este acuerdo es una victoria para ambos en términos de crecimiento y prosperidad. De hecho, han tardado tanto en sentarse porque nadie quería pestañear primero. Tengamos en cuenta que la sociedad china tiene muchísima mayor resistencia al dolor económico me refiero, por supuesto, que la estadounidense. Los estadounidenses son consumidores empedernidos y los chinos no. China se lleva preparando para esto bastante tiempo y aunque es cierto que China vende a Estados Unidos un 2% de su PIB depende de exportar a Estados Unidos y solamente el 0 o 5% del PIB de Estados Unidos son exportaciones a China, pues China tenía lo que llaman aquí en Washington, donde yo estoy,
pues dominio en la escalada, porque puede dejar de vender productos farmacéuticos como antibióticos, puede dejar de vender tierras raras, puede cancelar los pedidos a Boeing, de alguna manera puede hacer más daño que simplemente esa dependencia asimétrica. Por lo tanto, yo no lo interpretaría como una derrota. Otra cuestión es que se pausa 90 días y van a seguir negociando. Vamos a ver a dónde se llega, y al mismo tiempo a Trump le interesa meter el acuerdo de TikTok en esta negociación, quedarse con TikTok, una empresa americana vinculada con él tal vez, y eso pues todavía no está claro cómo va a ser. Y la pregunta del millón es si están hablando de Taiwán o no. ¿Y? Bueno, pues China tiene muy claro que quiere Taiwán, y Xi Jinping quiere Taiwán antes de que termine su mandato para quedar por encima de Mao en los anales de la historia. No hay prisa, le quedan muchos años, pero a China le interesa mucho saber si la credibilidad de la defensa de Taiwán por parte de Estados Unidos, que enfatizaba siempre Biden y los presidentes anteriores, pues con Trump es diferente. Lo que pasa es que China no va a invadir Taiwán, y eso sí que sería un colapso para el mercado de semiconductores globales, pero sí que puede, bueno, intentar ir rodeando, ir metiendo más presión. Seguramente no se habla de esto directamente porque están hablando los secretarios del Tesoro y de Comercio, pero este es un tema a tener en cuenta. Hay una conclusión aquí. Lo que se presentó como el Liberation Day. For decades, the United States slashed our trade barriers on other countries, while those nations placed massive tariffs on our products and created outrageous. Federico Steinberg se queda en el Nothing Day. ¿Esto se queda en casi nada? Puede quedarse en poco, pero el daño a la credibilidad de la administración, el temor de las inversiones, todavía no está claro si el acuerdo con México y Canadá se va a seguir manteniendo de libre comercio. Y además la discusión sobre el valor del dólar y el papel del dólar como moneda de reserva, combinando estos aranceles con los ataques a la Reserva Federal que continúan, pues se queda seriamente dañado. Así que hay daños que no se pueden deshacer. Pues Federico Steinberg, Washington, investigador principal del Real Instituto Elcano. Un placer, como siempre, escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Y hoy, este Liberation Day deja, además, una cuestión en los mercados. Hoy, las bolsas están empezando a celebrar el deshielo arancelario. Hora 25 de los negocios. Cadena SER. Porque hoy en los mercados estos son los nombres protagonistas. Todos los que se dedican al comercio hoy, sin aranceles o sin aranceles tan graves, se disparan. Pablo Arzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Maersk, Amazon, absolutamente todos los que tengan algo que ver con globalización hoy están disparados en bolsa. Sí, eso es. Son subidas que no habíamos visto desde la otra gran rectificación de Donald Trump cuando pausó esos aranceles recíprocos. Las tecnológicas están volando ahora mismo en Wall Street. Amazon, por ejemplo, sube un 8%, Meta un 6%, Apple ya más de un 5,5%. Y en Europa el gran protagonismo se lo están llevando las compañías del automóvil, que aunque todavía no se han recuperado a esos niveles previos del día de la liberación, están subiendo hoy, por ejemplo, un 9% en el caso de Stellantis, un 7% en el caso de Mercedes o Daimler. También está subiendo con fuerza el sector textil. Adidas o Louis Vuitton se disparan también un 7%, e Inditex está liderando hoy las subidas dentro del IBEX 35. Aquí en casa ese optimismo se diluye a la espera de los acuerdos con Europa. El Eurostock, por ejemplo, avanza un 1,5% y el IBEX avanza solo 6 décimas. Francisco Quintana, director de estrategia de inversión de ING. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Llega de nuevo el momento de invertir por bolsas americanas. ¿Se vuelven a disparar otra vez? Llevan ya unas semanas corrigiendo, recuperando parte de la caída, pero sin duda ahora estamos empezando a ver lo que puede ser una subida de varios días, ¿no? Porque se reducen los miedos que habíamos estado viviendo en las últimas semanas, ¿no? Con el anuncio de este acuerdo. Ajá. ¿Dónde están? Porque hoy vemos que compañías tecnológicas subiendo como Amazon un 8%, compañías automovilísticas como Stellantis subiendo un 9%, Louis Vuitton subiendo un 7%. ¿Dónde colocarse? Lo que está ocurriendo es que están recuperándose las compañías y los productos de inversión que más habían sufrido por el miedo a Trump. Entonces, esos son
los productos, las compañías más expuestas al comercio internacional, como bien indicabais antes, y también los productos refugio, como el oro y el euro, que han sufrido grandes caídas hoy. Era donde la gente había ido a pasar este periodo de miedo. Ahora parece que la situación mejora y salen un poco y vuelven a los productos de riesgo, la bolsa en general y los sectores que habéis mencionado, automoción y globalización. Si creemos que este es el principio de un acuerdo sólido y el primero de varios acuerdos, y después tendría que venir Europa, pues efectivamente estos son los activos en los que habría que apostar, los que creíamos que iban a desaparecer. ¿Y lo creemos? ¿Estos son activos por los que apostar? A ver, nosotros creemos que esto es solo el inicio de un proceso que todavía no ha terminado. Bueno, el inicio no, la continuación. Trump tiene negocia sus acuerdos de una manera un poco volátil. Tenemos ahora 90 días. Probablemente el acuerdo al que se llegue será peor de lo que teníamos antes, pero a lo mejor de lo que se esperaba del mercado, y después llegará el segundo gran acuerdo que tiene que negociarse con Europa. Pero si usamos como plantilla lo que hemos visto con el Reino Unido, el acuerdo final ha sido bastante pobre. Eso significa que las empresas ganarán un poquito menos de lo que creíamos hace 6 meses y no supone que sea un gran avance para las bolsas. Pero lo que creemos es que estamos todavía delante de un periodo de muchos meses, 6, 9, hasta 12 meses, hasta que se elimine toda la incertidumbre. Un poco pronto para lanzarse con optimismo a las bolsas. Pues Francisco Quintana, director de Estrategia de Inversión de ING, gracias por estar con nosotros en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un placer. Y hoy está la música con la que los mercados están celebrando, Back to Business, que es exactamente el lema de Maersk, uno de los grandes transportistas del planeta. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.